Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde fin de semana. Al aire ya una nueva emisión de la tarde fin de semana por NTN 24, el canal de las Américas. Sean todos bienvenidos. 56 muertos y 1.975 casos de coronavirus en China mantienen al mundo en alerta. Estados Unidos confirmó el tercer caso de la enfermedad en su territorio. Perú elige un nuevo Congreso hoy. Más de 24 millones de ciudadanos están habilitados para votar. Este es el nuevo método de tortura de paramilitares sandinistas en Nicaragua contra quienes se oponen a las políticas del régimen de Daniel Ortega. En el mundo hoy, a 35 se elevó el número de fallecidos por el terremoto de magnitud 6.8 que sacudió a Turquía el viernes. Hay 1.600 personas heridas, mientras continúan las labores de rescate de entre los escombros. Los saluda como siempre Carlos Eduardo Sánchez. Es un gusto que nos acompañen hoy domingo. Los invito desde ya a conectarse con nosotros también en Twitter. Estamos como @latarde NTN24 y mi cuenta personal @CESánchezM. Comenzamos. Las autoridades sanitarias de China anunciaron que son 1.975 los casos confirmados en ese país y 56 los muertos por causa del coronavirus. Según el último parte entregado, 324 personas están en condiciones críticas y permanecen recluidas en diferentes hospitales de China. Además, 49 pacientes superaron con éxito la infección. Según los expertos, la capacidad de propagación del nuevo coronavirus se está fortaleciendo y los casos podrían seguir aumentando. Consciente de la letal amenaza que afronta el gobierno chino, tomó acciones concretas para dar pronta atención a los casos del coronavirus. Obreros trabajan a toda máquina para construir un hospital en 10 días donde cientos de pacientes de la ciudad de Wuhan, epicentro de la epidemia, puedan ser tratados. El nivel de letalidad del coronavirus despertó las alarmas en China y el mundo. Los expertos han insistido en la necesidad de atacar la epidemia en su epicentro y tratar de controlar los casos en la principal zona afectada. En vista del difícil panorama, el gobierno chino decidió construir un hospital donde pueda albergar a 1.000 pacientes. El objetivo es construirlo para el próximo 3 de febrero. Son miles quienes trabajan a pesar de las condiciones climáticas, los festejos del Año Nuevo y el inminente riesgo de contraer la enfermedad. Detener el virus es la prioridad. Por supuesto que quiero ir a casa y celebrar el Año Nuevo, pero esta construcción nos necesita aún más. Hay necesidad de luchar contra el virus. Lo haremos sin lugar a dudas. En la mañana y noche llegan los camiones con suplementos para preparar el terreno. Mientras que más de una veintena de retroexcavadoras trabajan en el área de 25.000 metros cuadrados. El gobierno contempla la posibilidad de construir un segundo hospital para atender a otros 1.300 pacientes. Y ya son 8 los casos confirmados de coronavirus en Tailandia. Hoy el ministro de Salud tailandés convocó una reunión de emergencia con personal de los ministerios de Transporte y Turismo en medio del creciente descontento público por el manejo que se le ha dado a la enfermedad por parte del gobierno. Las autoridades informaron que 3 de las personas infectadas estaban siendo tratadas y 5 se habían recuperado y fueron dadas de alta. Hemos encontrado y confirmado pacientes que tuvieron contacto con el coronavirus en 2019. En total, 8 personas. Todos los pacientes tuvieron contacto con el virus mientras estaban en el extranjero. No duraremos. Si es necesario hacer más, intensificar nuestras medidas, manejar la situación con decisión. Pero lo que estamos haciendo ahora es suficiente y adecuado para la situación actual. Y manifestantes en Hong Kong incendiaron un edificio propuesto para albergar precisamente a ciudadanos en cuarentena por coronavirus. Cientos de ciudadanos bloquearon las carreteras que conducen al bloque de viviendas públicas en el distrito de Phan Linh, tras el descontento por los planes del gobierno para convertirlo en una zona de cuarentena. En Hong Kong, los casos confirmados de coronavirus ascendieron ya a 6 este domingo. Por ello, los ciudadanos exigen al gobierno cerrar la frontera con China para minimizar el riesgo de infección. Por otro lado, el gobierno local informó que prohibirá el ingreso a los residentes de la provincia china de Hubei
y a personas que visitaron recientemente la zona. Estados Unidos reportó también el tercer caso de coronavirus, esta vez en el sur de California. Por su parte, Canadá confirmó un primer caso. Las autoridades sanitarias señalaron que se trata de un hombre de 50 años que volvió el pasado 22 de enero de un viaje precisamente a Wuhan, ciudad de China considerada el epicentro de esta epidemia. El paciente dio positivo en los exámenes realizados y se encuentra ahora mismo aislado en un hospital de Toronto. En este caso particular, una vez que se nos notificó el presunto caso de coronavirus, comenzamos nuestras acciones en términos de salud pública. Lo que se debe conocer es que dónde está el caso y en qué circunstancias se enfermó la persona, hacemos un seguimiento para determinar quién más podría haber estado expuesto y quién podría estar en riesgo de contraer la enfermedad. Aumenta la tensión en Estados Unidos por el caso Ucrania. Una nueva grabación que data de abril del 2018 pone en aprietos al presidente Donald Trump en medio del impeachment en su contra. En una reunión con donantes económicos, el republicano pidió el retiro inmediato de la entonces embajadora de la Unión Americana en Ucrania, Marie Yovanovitch, por negarse a participar de las presiones de la administración de Donald Trump a Ucrania para investigar a la familia del precandidato presidencial demócrata, el eventual rival político del presidente Donald Trump en las próximas elecciones, Joe Biden. En el video obtenido por la agencia de noticias Reuters, se escucha al presidente Donald Trump ordenar retirar a la entonces embajadora de Estados Unidos en Ucrania, Marie Yovanovitch. Get rid of her. Okay, get her out tomorrow. I don't care. Get her out tomorrow. Take her out. Okay? Do it. Las imágenes, que duran 83 minutos, muestran la mayor parte del tiempo una bombilla en el salón del Hotel Trump en Washington. En un fragmento se ve un pasillo y al fondo Trump posando para fotos antes de entrar a un comedor con 15 puestos. En la reunión en la que participaron donantes, Trump se refirió al despido de la diplomática, uno de los temas que hoy se juzgan en el impeachment contra el mandatario. Germany's going behind our They're supporting Russia. They're supporting Russia. You think so? Oh, 100%. A lot of the European countries, they're backstabbing us basically and dealing with Russia. And that's why you're having such. I think if you take a look, the biggest problem there, I think where you need to start is we got to get rid of the ambassador. She's still left over from the Clinton administration. Where the ambassador? Where, Ukraine? Yeah, and she's basically walking around telling everybody, wait, he's going to get impeached. Just wait. I mean, really? It's incredible. It's like, She'll be gone tomorrow. So one of the things that will be, now that we have a Secretary of State that's been... Tras dar la orden de despedirla, se escucha nuevamente a Trump enfatizando en el retiro de Yovanovitch. El despido sería efectivo en mayo de 2019, un año después de la grabación. En la reunión en el Hotel Trump estaban los empresarios ucranianos Lev Parnas e Igor Fruman. Aunque Trump ha dicho no conocerlos, habrían colaborado en la campaña de presiones a Kiev para que el gobierno de ese país iniciara una investigación contra la familia de su potencial rival en las elecciones de 2020, el demócrata Joe Biden. Los dos empresarios fueron detenidos el 9 de octubre por presunto delito de financiación ilegal de campaña, ajena a los servicios que prestaron a Giuliani en la llamada trama ucraniana. A la cita también asistieron socios del abogado personal del republicano Rudy Giuliani. El video fue entregado por el abogado de un ex socio de Giuliani que ha estado proporcionando evidencias a los demócratas. Yovanovitch es uno de los testigos que declaró ante la Cámara de Representantes en la fase de investigación previa al juicio de Trump y afirmó que fue despedida tras una campaña de desprestigio por no colaborar con las supuestas presiones al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Y comienza el cierre de urnas en Perú. Más de 24 millones de ciudadanos acudieron a las urnas para elegir un nuevo parlamento. Esto tras la decisión del presidente Martín Vizcarra de disolver el Congreso. Saludamos a esta hora a Stephanie Medina, periodista de nuestra cadena aliada América Noticias, quien tiene más información. Stephanie, buena tarde. Bien, así es, información para nuestro canal aliado NTN 24 desde Lima, Perú. Nos encontramos en San Juan del Lurigancho, el distrito más poblado de nuestro país, donde ya inició el cierre de urnas de estas elecciones
parlamentarias extraordinarias 2020. En Lima Metropolitana participan 7.446.852 personas. En San Juan del Lurigancho, para que se tome una referencia de cuán grande es este distrito, votan 769.453 personas. Aquí en San Juan del Lurigancho el voto se ha dado sin contratiempos. Algunas mesas que tardaron en ser instaladas y algunas personas en sillas de ruedas cuya mesa quedaba en el segundo piso, pero ese problema fue solucionado rápidamente cuando se instaló una mesa en el primer piso exclusiva para personas con discapacidad. Esta solución estuvo a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, que tiene como misión ayudar a dirigir a las personas en su voto. Vemos ahí una funcionaria que está asesorando a algunos votantes. Ya hay que estipular que la ley peruana, que si bien se cierran las urnas en este momento, se están por cerrar las puertas, pero los electores al interior de este colegio pueden continuar con su elección. Hay que precisar que en Lima Metropolitana tenemos una gran cantidad de documentos nacionales de identidad convencionales, que es un DNI azul, pero también hace algunos años se implementó el DNI electrónico. Sin embargo, no muchas personas lo tienen, solo el 6.7%, 496.000 personas con DNI electrónico y 6 millones de personas con el DNI convencional. En este distrito de San Juan del Lurigancho no se ha dado el voto electrónico, pero sí en varios distritos de Lima se ha establecido este sistema de voto para las elecciones extraordinarias. Este fue un enlace desde San Juan del Lurigancho, Lima, Perú, para nuestro canal aliado NTN 24. Gracias, Stephanie. Una feliz tarde para ti, por supuesto, en la capital del Perú. Mi primer invitado de hoy es Luis Giacomo, es analista político. Bienvenido a la tarde fin de semana de NTN 24. Es un gusto como siempre. Muchas gracias. A tu disposición para cualquier pregunta. Bienvenido. Sé que el voto en Perú es obligatorio, pero ¿qué tanto esperan los peruanos del nuevo Congreso? Esa es una excelente pregunta, porque que yo recuerde, esta es la campaña más pobre en cuanto a propuestas de los partidos. Y hago otra observación. El estado de los partidos en el Perú es realmente esperpéntico. No representan sino a ellos mismos. Por tanto, creo que esta es una campaña, una elección atípica, extraña y sombría, por decirlo menos. ¿Qué tanto se espera? Una sola palabra: mantenimiento del sistema económico y estabilidad política. Yo sé que es difícil, señor Giacomo, hacer pronósticos, pero ¿se fortalece el oficialismo o por el contrario cobra más fuerza la oposición? ¿Qué podemos esperar tras esta jornada de hoy? Mira, tu pregunta es excelente. El oficialismo no está representado. Vizcarra no ha lanzado un partido oficial, al menos. Lo que sí se teme es que tanto Acción Popular como el Partido Morado lo representen, pero no de una manera explícita, no de una manera clara, no de una manera directa. Y esta es una gran pregunta que el electorado no ha podido contestar. Vizcarra, ¿a qué apuesta? ¿A sentirse representado o a una fragmentación del Congreso? Porque esto, segundo, es lo que ha sucedido. Tengo en mis manos el reporte oficial y los partidos no pasan del 11%. O sea, Acción Popular, que sería el ganador, tiene 11% del Congreso. Y después viene 8, 8.1, 7.4, 7.1, 7.0. Entonces, la pregunta es, ¿un Congreso fragmentado de esta naturaleza, de esta forma, es fiscalizador? ¿O más bien es una especie de mesa parte del Ejecutivo? Señor Giacomo, ¿son resultados a boca de urna los que está manejando usted en este momento? Así es, a boca de Fuerza urna. Popular. ¿Cómo queda Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori? Fuerza Popular queda en cuarto, quinto lugar, con 7.1%, pasa la valla. Y eso sí quiero ser enfático. Partidos como el PPC
al parecer no pasa en la valla, el Partido Popular Cristiano, un partido de amplia trayectoria, pero que entró en una deriva de ser izquierda, derecha, izquierda, sin definición alguna. Y ese es un partido tradicional que no pasa la valla. El APRA tampoco estaría pasando la valla. Fuerza Popular sí, y Acción Popular también, Podemos, Partido Morado, Alianza para el Progreso, ¿no? Pero son partidos, lo reitero, sin contenido doctrinario. Es decir, yo como analista político no sé qué esperar de la actuación de ellos en el Congreso. Pueden ser economía de mercado, pueden ser economía centralista, pueden ser derecha, pueden ser izquierda otro día, ¿no? Y creo que eso es lo grave que ha pasado en esta elección. Y que más bien, desgraciadamente, ha pasado, o sea, es una indefinición completa, pero ¿qué es lo que Vizcarra buscaba? Un Congreso estéril, pura discusión y ninguna fuerza que pueda mandar. Señor Luis, quiero que hablemos también de los temas urgentes que deberá abordar el nuevo Congreso una vez se posesione. Sí, claro, por supuesto. Tenga en cuenta algo. ¿Sí? No ha habido Congreso en estos últimos meses. Por tanto, han quedado una serie de leyes embalsadas. Y el problema sigue siendo lo que te mencioné hace un momento. ¿Con qué agenda llegan estos partidos? Con ninguna. Porque el debate ha sido cero. El debate de propuestas ha sido cero. Pura ataque personal, pura acusación de corrupción, etcétera. Pero de propuestas de qué voy a hacer ha sido cero. Entonces, en este panorama, leyes como la ley antimonopolio, por ejemplo, las críticas que hay ante la implantación forzada de la ideología de género, por ejemplo, entre otros temas, y quería destacar algo. La izquierda radical desapareció electoralmente. Es decir, la izquierda de Verónica Mendoza, stalinista, leninista, que todavía se mueve en esos parámetros siglo XIX, desapareció completamente. Esa es la impresión que me da los resultados que tengo a la mano. Ahora, el nuevo Parlamento, usted me decía, es que no ha habido Parlamento, no ha existido un Parlamento. Ese nuevo Parlamento que se conforme a partir de hoy podrá, por ejemplo, pedir explicaciones al presidente Martín Vizcarra sobre lo que ha hecho el Ejecutivo durante este tiempo que ha permanecido cerrado el Congreso. Debería. La palabra es debería. Pero vuelvo a que el fraccionamiento político que hay, con 7 partidos que se reparten casi todo el Congreso, y uno más por ahí quizás, van a ponerse de acuerdo ante la necesaria toma de cuentas. ¿Por qué? Porque el Congreso es fiscalizador. Y quería comentarte algo. No es posible, ha sido tan pobre la campaña, que había congresistas que prometían acabar con la inmunidad parlamentaria. Es decir, con un presupuesto de protección para que ellos fiscalicen. A esos niveles de orfandad, de pobreza y de miseria, digamos, política, hemos llegado por estas elecciones. Bien, yo quiero agradecer, por supuesto, a Luis Giacomo, ese analista político, por haber compartido estos minutos con nosotros aquí en la tarde fin de semana de NTN 24 a las 4 de la tarde, que es la misma hora de Bogotá, Quito y Lima. Comenzaron a cerrar las mesas de votación en el Perú. Hoy se elige un nuevo Congreso a partir de esa disolución que decretó el presidente Martín Vizcarra, amparado en un artículo de la Constitución. Señor Giacomo, gracias por estar con nosotros. Feliz tarde. A ustedes, gracias. Muchas gracias. Un gusto. Hasta pronto. Hay indignación en Puerto Rico. Esta semana hallaron ayuda humanitaria sin utilizar en un almacén de la ciudad de Ponce. El hallazgo causó que ciudadanos enfurecidos ocuparan las bodegas del sistema de atención de desastres y repartieran los insumos entre los damnificados de los recientes terremotos en la isla. Por ello, el rapero y compositor René Pérez, mejor conocido como Residente, junto a otras personalidades convocaron a nuevas manifestaciones para exigir la renuncia de la gobernadora Wanda Vázquez, quien por lo sucedido destituyó ya a los secretarios de Familia y de Vivienda, así como al responsable del manejo de las emergencias.
En esta parte quiero saludar a José Enrique Meléndez, es representante a la Cámara de Puerto Rico. Bienvenido, buena tarde, gracias por atendernos. Saludo a ti y a todos los televidentes. Buena tarde. ¿Por qué se encontraba represada esta ayuda, señor Meléndez, esta ayuda humanitaria, cuando es evidente la necesidad de que hay en Puerto Rico, que se ha vivido en la isla además desde el paso del huracán María hasta ahora con los más recientes terremotos? Mira, yo creo que aquí hay varios asuntos y primero que nada hay que poner en contexto. Yo creo que por razones, ¿verdad?, que son bien difíciles de explicar, un almacén alegadamente se encontró, ¿verdad?, sin usarse. El récord no es tan claro como esa historia. Sí se estaba usando ese almacén, lo que pasa es que quizá no se usó de la manera correcta. Esto es un caso de mal uso de suministros, ¿verdad? Y yo creo que es la parte más importante, porque se ha estado proyectando de que esto es un almacén que existía previo a la emergencia del huracán María en Puerto Rico. Y esa no es la realidad. De hecho, este almacén existe desde septiembre del 2018 porque como parte de los ajustes que tratamos de hacer luego del huracán María, pues no queríamos que sucediera lo que pasó en María, que luego de la emergencia hubo una escasez de artículos de primera necesidad. Pues por eso se llenaron 2 almacenes estatales, debo decir, del gobierno de Puerto Rico, uno en Ponce y uno en Guaynabo. Eso se le suma a los 5 almacenes adicionales que tiene FEMA, que es la Agencia Federal de Manejo de Emergencias. Así que en ese escenario, una persona, ¿verdad?, irrumpió en ese almacén y pues todo el mundo vio los visuales, tuvo la oportunidad de ver lo que contenía ese almacén. Es interesante, ¿verdad?, que había, y yo estoy seguro que probablemente tú viste visuales y fotografías, ¿verdad?, de personas que estaban durmiendo en el piso. Y eso es lo que molesta aquí a mucha gente, porque la realidad del caso es que el mal manejo de un almacén lleno de suministros en una emergencia tiene que ser objeto de indignación. Y por eso es que la gobernadora, estoy seguro, que despidió rápidamente al comisionado de manejo de emergencias. Y ese asunto va a traer obviamente repercusiones adicionales. Yo presenté legislación particularmente para que cuando un funcionario particular, ¿verdad?, que esté a cargo de repartir suministros y no lo haga de la manera apropiada, evidentemente eso tenga consecuencias penales y se está trabajando con un delito de hasta 5 años de cárcel para evitar que cosas como esta sucedan en el futuro. Señor Meléndez, ¿se están atendiendo debidamente a los damnificados por los terremotos que sacudieron a la isla recientemente? Sí. Hay unos campamentos base en cada uno de los municipios afectados. Si sumas todos los municipios afectados, ¿verdad?, en términos de cantidad de personas refugiadas que tenemos, estamos hablando de que el número ronda alrededor de los 21,000 personas que han sido afectadas por este sismo. Fíjate que ya estas personas tienen, ¿verdad?, suficiente suministro. Lo que no hemos podido, ¿verdad?, lo que todavía yo creo que hace falta ayuda, es la ayuda psicológica, porque hay mucha gente afectada que no necesariamente se encuentra en un refugio. Hay gente que se encuentra frente a su residencia, aunque su residencia no sufrió daño, tiene agua y tiene servicio eléctrico. La gente no se atreve a dormir dentro de su casa porque por alguna razón que nosotros, pues, y todavía los expertos no han podido descifrar, suele temblar la tierra más durante la noche. Casualmente hoy, en el día de hoy, ya hemos tenido varios temblores, movimientos por encima de los 4.2, 4.5 en la escala Richter. Por lo tanto, eso nos crea un problema de ansiedad en la gente, y la gente en el área sur de Puerto Rico, tengo que ser honesto, vive aterrorizada por los movimientos de la tierra. Yo creo que tenemos que enfocarnos en esa área particularmente, en la parte psicológica. Entonces, ¿por qué hay tanto descontento del pueblo puertorriqueño, de los ciudadanos, con la gobernadora Vázquez ahora mismo? Mira, cuando ocurren emergencias, siempre va a haber personas que están o que concurren con lo que el gobierno hace y personas que no. Y yo creo que es importante que entender el contexto de esto. Todas estas situaciones se dan en el medio de una emergencia. Estamos viviendo, todavía no hemos salido de la emergencia. Ayer tuvimos un temblor, ¿verdad? Movimiento de sobre 5 en la escala Richter, y también tenemos hoy varios de bastante intensidad, lo que significa que esta emergencia continúa. ¿Por qué es importante establecer eso?
porque tristemente, ¿verdad? Y lo digo con mucha tristeza, los movimientos separatistas de izquierda han aprovechado los traspiés del gobierno, ¿verdad? Como por ejemplo el famoso almacén del que estábamos discutiendo hace apenas unos minutos, para tratar de crear una crisis social en Puerto Rico. Y lo triste del asunto es que desviarían la atención, están tratando de desviar la atención de lo que es la emergencia en el sur de Puerto Rico para adelantar una causa ideológica con manifestaciones en el área de San Juan. Y fíjate que la manifestación que viste hace apenas unos días, ¿verdad?, que se dio en el viejo San Juan, no fue la concurrida que pasó en el verano. En el verano eran manifestaciones multitudinarias, grandísimas. En este caso es de un pequeño grupo que estaban quemando banderas de los Estados Unidos, estaban poniendo frases de muerte a los Estados Unidos, muerte a América. Y lo triste del caso es que el puertorriqueño no cree en eso. Y el puertorriqueño no entiende cómo quemando la bandera de los Estados Unidos y cómo buscando la separación de los Estados Unidos se salvan vidas en momentos de emergencia. Y yo creo que esto es un grupúsculo, y lo digo de esa forma porque es la realidad, es un grupo muy pequeño que nunca queda inscrito en las elecciones, que está financiado principalmente por Nicolás Maduro y los movimientos separatistas, ¿verdad?, que promuevan los Castro y Díaz-Canel en Cuba. Los artistas puertorriqueños, señor Meléndez, vuelven a las calles de la mano de la gente que además uno la escucha en las protestas coreando consignas contra la corrupción y también contra la gobernadora Wanda Vázquez. Bueno, no todos los artistas que en el verano obviamente pidieron la renuncia del gobernador Rosselló se han expresado en este momento. Sí hay un grupo de artistas, pero los artistas que hasta ahora en el momento se han estado obviamente envolviéndose en esta campaña, ¿verdad?, para sacar a la gobernadora Vázquez, son artistas que tradicionalmente se identifican con el movimiento de la izquierda en Puerto Rico. Y eso, aquí todos los puertorriqueños conocemos quién es quién. Puerto Rico es un territorio bastante pequeño, 3 millones de habitantes, aproximadamente 3.2. Y todo el mundo sabe, como diríamos nosotros, de dónde viene, ¿verdad?, cada cual. Así que al final del día, cuando tú tienes una persona, ¿verdad?, oye, yo no voy aquí y no trato, de verdad, de ninguna forma de minimizar los traspiés que la administración tuvo en la respuesta de la emergencia. Encontraron un almacén con suministros sin ser totalmente usados cuando había gente durmiendo en el piso. Eso es indignante, y eso hay que adjudicar responsabilidades y tener consecuencias sobre la persona. Tiene que tener consecuencias, pero de ahí a usar esa tragedia para separar a Puerto Rico de los Estados Unidos, me parece a mí que es una tragedia un poco mayor, porque la realidad del caso es que puertorriqueño no cree en separarse de los Estados Unidos. Bien, quiero agradecer a José Enrique Meléndez, representante a la Cámara de Puerto Rico, por estos minutos para NTN 24. Tenga usted una feliz tarde. Claro que sí. Me deja saber, me envía eso o no. Gracias. Hasta pronto. Y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se reunirá este lunes con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Tras finalizar su gira por Europa, donde se reunió con varios líderes políticos y grupos de venezolanos que residen en el exterior por causa de la crisis humanitaria que se vive en Venezuela, Guaidó se dirige ahora rumbo a Canadá. La información fue suministrada por el embajador interino de Venezuela en Canadá, Orlando Viera Blanco, quien también anunció que la diáspora venezolana que reside allí estaría preparando un encuentro con el mandatario interino. El evento se realizaría en Ottawa. El lunes me reuniré con Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela. Hablaremos sobre la importancia de la democracia y la necesidad de una transición pacífica liderada por Venezuela hacia elecciones libres y justas lo antes posible. Más sobre su visita a Ottawa. Tiempo de hacer la primera pausa para comerciales en la tarde fin de semana, y al volver, el método de tortura de paramilitares sandinistas en Nicaragua contra quienes se oponen a las políticas del régimen de Daniel Ortega. Quédese con nosotros, volvemos con más. A esta hora son las 4:35 minutos de la tarde en Bogotá, Quito y Lima, también en la costa este de los Estados Unidos. Seguimos con más noticias. En Nicaragua, paramilitares sandinistas torturan a opositores a Daniel Ortega. Marcan sus brazos, piernas y espalda, además con consignas alusivas al régimen. Entre los afectados hay niños, también jóvenes y adultos. Quienes denuncian los atropellos aseguran que han sido marcados con frases como plomo, patria libre o morir. También usan la inscripción FSLN, que son las siglas del partido gobernante, el Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Para hablar de este tema nos acompaña Pablo Cuevas, es asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua. Bienvenido, buena tarde. Muchas gracias, gracias por su invitación. Estamos acá a la orden para tan vasto auditorio, ¿verdad? Y bien, pues, estamos atentos a responder cualquier pregunta que ustedes tengan con nosotros. Bienvenido, señor Cuevas. ¿Cuántas personas han denunciado este accionar criminal de los sandinistas? ¿Cuántos han sido marcados de esta manera, como veíamos ahí en las imágenes? Mira, nosotros hemos recibido 8 denuncias, entre ellas niños, pues entre ellas hemos recibido denuncias de 4 menores, pero en total todos los 8 denuncias, estamos hablando de adultos y menores de 30 años, pues, en su mayoría son personas muy jóvenes. Desgraciadamente la persecución estatal en nuestro país se ha centrado en jóvenes, porque son los que han liderado principalmente las protestas y quienes han también acudido a las protestas. Partamos de que la mayoría de la población nicaragüense son personas jóvenes. Señor Cuevas. Increíblemente nuestros gobernantes son personas ya muy adultas. Señor Cuevas, ellos aseguran que son torturados. ¿Qué pasa cuando estos militantes orteguistas ubican a los opositores al régimen? Mira, en nuestro país existe un sistema de espionaje típico de los países totalitarios. Estamos hablando que existen vecinos que son afines al gobierno y que son leales al gobierno producto que reciben algún tipo de prebendas, ya sea empleo, ya sea alimentos u otro tipo de regalías. Entonces estos vecinos forman estructuras ya definidas por el partido gobierno y parte de su labor es espiar a los vecinos. Entonces estos vecinos mediante este espionaje se dan cuenta qué personas, qué vecinos asisten a las actividades de protesta e informan a las autoridades. Entonces existe un espionaje ya combinado. Cuando las autoridades son informadas, las autoridades a través de policías de civiles o grupos paramilitares que se le denominan acá, que son civiles armados fieles al gobierno, más estos vecinos leales al gobierno se encargan de espiar, de estar pendiente de las actividades que hacen los demás ciudadanos. Entonces, siendo que ya están prácticamente identificados personas que tienen una línea opositora o que ejercen su derecho constitucional a protestar en contra del gobierno, entonces son considerados automáticamente enemigos. Entonces comienzan acciones, como te decía, de persecución. En este sentido, secuestran personas, los llevan a lugares muchas veces desconocidos, a veces a unidades policiales, y entonces en esos lugares son sometidos a torturas, a golpizas y en algunos casos a ser marcados de esta manera. Fíjese, señor Cuevas, hay algo que me causa curiosidad. Denuncian estos atropellos ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos, pero no van a la policía. ¿Por qué no van a la policía? Mira, fíjate que de los 8 casos que nosotros hemos recibido, solo un ciudadano, 2 ciudadanos decidieron denunciar. Y entonces nosotros le dimos acompañamiento a uno de ellos ya hace más de un año y fuimos al Ministerio Público, la Fiscalía, ¿no? Y es la fecha, y estamos a esta fecha y aún no hemos recibido respuesta. Ni siquiera tenemos conocimiento de que le haya sido un número fiscal, o sea, un número de expediente. En palabras sencillas, no, el Ministerio Público, que por imperio de ley está mandado a dar recursos y dirigir actos investigativos, no ha hecho nada en este caso. Y hay ciudadanos que han sido víctimas de eso y nos dicen, sí, son los mismos, las autoridades y quienes hacen esto son los mismos. Entonces, si nosotros vamos ante las autoridades, ya si nos tenían identificado, ahora nos van a pedir detalles que aún no sabían y nos van a tener más identificados aún. Tememos por nosotros, tememos por nuestra familia. Y por eso te digo que el objetivo de hacer esto es sembrar el terror
para acallar la conciencia de las personas, para censurar el pensamiento de los ciudadanos. Entonces, ese es el objetivo con hacer este tipo de acciones. Entonces, la gente no, al final, la gente no confía en las autoridades porque las mismas personas dicen, son los mismos, ¿verdad? Si no son ellos propiamente, las autoridades, los que están haciendo estas cosas, que en algunos casos, como el que te describí, está plenamente claro que sí son autoridades, pero hay cuando no son propiamente las autoridades, hay una colusión, ¿verdad? Hay una acción cómplice por parte de la autoridad, pues la gente identifica esa situación y entonces decide no denunciar, pues la gran mayoría de las personas. Ahora, ¿las víctimas reciben algún tipo, están recibiendo algún tipo de ayuda psicológica, atención especial? Mira, nosotros de parte del Estado, no, pues la gente no quiere ni visitar los hospitales porque en nuestro país hay un control total y absoluto por parte del gobierno. Te diré que durante las protestas, cuando estaban las protestas en su mayor expresión, nosotros tenemos muchas denuncias de personas que no fueron atendidos en los hospitales estatales porque había una orientación de parte de los gobernantes de no atender, ¿no? Entonces el médico, el enfermero, el personal médico tenía mucho miedo a atender y hay personas que tenemos entendido murieron por falta de atención médica. Entonces, estas personas no pueden recurrir al sistema de salud pública y el sistema de salud privado también tiene miedo porque hay un control total y absoluto. Pues. Entonces son pocos las unidades de salud privadas que atienden estos casos, porque que desafían, digamos, a las autoridades. Entonces, nosotros para resolver esa situación, acá tenemos psicólogos, pues tenemos atención médica, tenemos fisioterapeutas que atienden porque eso causa situaciones de estrés terribles en las personas y sus familiares. Tenemos acupunturistas que aplican técnicas para provocar acciones que vayan encaminadas a la sanación, porque desgraciadamente este tipo de situaciones dejan marcas para toda la vida de los ciudadanos, pues, pero nosotros tratamos iniciamos con la atención legal, porque los asesores legales toman denuncias y hacen acciones legales las que pueden hacer, porque son muy limitadas. Y luego continúa con la atención psicológica. A veces se inicia con la atención psicológica porque las personas producto de esa brutalidad quedan en shock. Pues. Luego se inicia un ciclo de atención médica, atención fisioterapeuta, atención de acupunturista, y si hay necesidad de alguna atención especializada, entonces nosotros a través de amigos procuramos encontrar ese tipo de atención a los ciudadanos, pero son situaciones muy complejas, muy traumáticas y muy difíciles para los ciudadanos. El trato que reciben los opositores en Nicaragua. Ese es Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua. Gracias por acompañarnos hoy en la tarde de fin de semana. Muchas gracias a ustedes. Los felicito por el trabajo que hacen, muy bueno. Acá tienen mucha audiencia. Hasta pronto, hasta pronto. Y esta semana el gobierno de Colombia adoptó la lista de organizaciones consideradas terroristas por Estados Unidos y la Unión Europea, en la que figura Hezbollah. Un informe de la DEA demostraría las actividades de las células de este grupo en el país suramericano. El documento está fechado del 10 de enero y allí revela la presencia que haría el grupo libanés pro-iraní Hezbollah en Latinoamérica, puntualmente en Colombia. Los miembros de Hezbollah-Bac establecieron relaciones comerciales con carteles de drogas sudamericanos, como la Oficina de Envigado, responsable de suministrar grandes cantidades de cocaína a los mercados de drogas de Europa y Estados Unidos. La estrategia criminal consistiría en ocultar los activos ilegales que ingresan por pagos de droga a través de establecimientos comerciales de venta de electrodomésticos y textiles, principalmente en Barranquilla, Cartagena y Maicao. La moneda se paga en Colombia a los narcotraficantes utilizando el sistema de desembolso de Hawala. Se descubrió que una gran parte del producto de la droga transita por el Líbano y un porcentaje significativo de estos beneficia a las organizaciones terroristas, a saber, Hezbollah. De acuerdo con la investigación, los miembros de la organización libanesa ingresan a Colombia a través de la frontera con Venezuela. Utilizan pasaportes expedidos por personas cercanas al chavismo. Con los pasaportes de Venezuela
tienen acceso a más de 80 países. En diálogo con Noticias RCN, fin de semana, Michael Vigil, exdirector de operaciones internacionales de la DEA, reveló cómo se ocultan las células de Hezbollah en corporaciones de seguridad. Se les hizo muy fácil a Hezbollah de entrar a Colombia y empezar a trabajar ahí bajo de una corporación que se llama ESO. El informe también alerta sobre métodos para reclutar personas a través de embajadas y redes sociales. La DEA recibió información sobre las embajadas iraníes que se utilizan para promover las empresas criminales de Hezbollah. Es cierto, hay operaciones de Hezbollah para lavar dinero, para reclutar personas, para formar células de militantes que son dormidas, que llaman células dormidas, y para formar células de combate a futuro. Recientemente, el presidente Iván Duque adoptó la lista de organizaciones terroristas y allí figura Hezbollah. Hacemos la última pausa y regresamos con las noticias del mundo hoy y los videos más vistos esta semana. Eso en minutos. Una lamentable noticia llega desde los Estados Unidos. Falleció la leyenda de Los Ángeles Lakers, Kobe Bryant. El deportista de 41 años murió al estrellarse el helicóptero en el que se trasladaba. Medios locales se confirmaron que con Bryant también iba su hija Gianna, de 13 años, que también falleció. En total, 5 personas murieron en este siniestro que se registró en el condado de Calabasas, en California. Kobe Bryant llevaba 4 años retirado de la NBA. El viaje en helicóptero era de rutina, ya que la estrella de la NBA, conocido como Black Mamba, se transportaba constantemente en esta aeronave. Revisamos a esta hora otras noticias del mundo hoy. Comenzamos en Turquía porque 35 muertos y 1.600 heridos es la cifra que deja hasta el momento el terremoto de magnitud 6.8 que sacudió el este de Turquía el pasado viernes. 45 personas han sido rescatadas en las últimas horas. Los organismos de socorro trabajan contrarreloj para sacar a las personas atrapadas bajo los escombros. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, aseguró que están tomando las medidas necesarias para superar la tragedia. 3 tripulantes muertos en un accidente de avión cisterna en Australia. La aeronave, de origen canadiense, participaba en las tareas para combatir los incendios. Según las autoridades, el avión Hércules C-130 perdió contacto con el centro de control y se estrelló mientras sobrevolaba el sur de Canberra. Las víctimas eran estadounidenses. Seguimos en Australia, donde la celebración del Día Nacional se vio opacada por incendios forestales. Miles de personas acudieron al puerto de Sydney para celebrar la llegada de la primera flota de barcos británicos a este territorio de la mancomunidad. Sin embargo, la población se encuentra dividida entre los que celebran y los que consideran que es un día de luto. Tiempo para darle una mirada a los videos más vistos de la semana. Iniciamos con la reacción de un bebé al probar por primera vez un helado. ¿Dónde estaba el helado? Ahora verán la reacción de las seguidoras de Jennifer Aniston tras ser sorprendidas en uno de los estudios de Warner Bros. And welcome to the set of Friends here at Warner Brothers Studio Tour Hollywood. This is the real set. Just sit right here, all for you. Who is your favorite friend? I would say Ross. But look right over here at this camera. I'm gonna take 2 photos of you, so act super excited like you already are. And lights, camera, and latte. Ross? One latte. Yay! Hi! Get the We have to pretend. Y finalizamos con un video que fue grabado en las calles de Rusia. Muestra cómo un peatón milagrosamente se salva de ser atropellado. Vean.
Eso fue realmente un milagro. Así llegamos al final. Recuerde seguirnos en Twitter. Estamos como @latardenetn24. Mi cuenta personal es @CESánchezM. Gracias por acompañarnos. Feliz semana para todos.